gracias. Bueno, hoy tenemos una entrevista para nosotros muy importante, porque el desconocimiento a veces nos lleva, casi siempre, a actuar de forma inconsciente, de forma desproporcionada, a no saber exactamente qué es lo que tenemos entre manos, ¿verdad? Por eso, en una semana tan importante para lo que se viene llamando Asperger, el síndrome de Asperger, hemos querido que Rafael Jorreto, que es el presidente de la Federación Asperger de Andalucía, estuviera aquí. Muchísimas gracias. Ayer fue el Día Internacional del Asperger, estuvieron ustedes en el Parlamento de Andalucía, donde se les acogió, porque la primera función que quieren ustedes, el primer mensaje que quieren lanzar es el del conocimiento, que se conozca qué es el síndrome de Asperger. Efectivamente, nosotros llevamos desde el comienzo, desde el 2004, 2005, empeñados en la labor de difusión y de formación, porque hay que detectar los casos, que son muchos, hay una gran incidencia y es muy difícil reconocerlo, ¿no? Y entonces son personas que lo pasan muy mal, no solamente son los niños, son Asperger durante toda su vida, son adultos y bueno, necesitan del conocimiento de la sociedad, de su entorno y de que los apoyen, porque si esto se produce, pues no hay, digamos, como decimos siempre, que la discapacidad no existe cuando la tribu es solidaria, ¿no? Por eso es lo que tenemos que conseguir. No digamos, no tan frecuente como dice, porque de en torno a de 3 a 5, según los datos que tenemos, de cada 1000 nacidos vivos, tiene síndrome de Asperger, en torno a ese porcentaje estamos. ¿Qué es concretamente el síndrome de Asperger? ¿Cómo se define? Bueno, el síndrome de Asperger es un trastorno que ahora se encuadra dentro de los trastornos del espectro autista, que es un amplio espectro, y que básicamente se define como un trastorno de espectro autista sin afectación cognitiva y sin retraso significativo del lenguaje, ¿vale? Lo que pasa es que esa es una palabra muy larga y por economía del lenguaje se va a seguir conociendo como síndrome de Asperger, aunque ahora se va a diagnosticar como TEA de nivel 1. Y básicamente es una alteración del procesamiento de la información y de las emociones que suele llevar a una discapacidad social. Es decir, estas personas procesan de otra forma los estímulos y sobre todo los relacionados con la comunicación social. Y por eso pues, muchas veces no procesan miradas, no procesan dobles sentidos, no procesan una serie de cosas, la entonación, el lenguaje, y eso les dificulta mucho su vida social y su aceptación en el grupo. Habla usted del diagnóstico temprano. ¿Cómo se detecta? ¿Cuáles son las características de una persona con síndrome de Asperger? Bueno, lo primero que hay que decir es que todos son tan diversos y tan diferentes como lo somos los que somos neurotípicos, digamos, ¿no? Pero se suele detectar muchas veces por la forma mismo del lenguaje, que suelen tener un lenguaje, digamos, lógico y plano, y con ausencia de acentos o de otras características. También porque muchas veces ellos están en su interés y se comunican hablando del tema que les interesa y no se dan cuenta si a la otra persona le está interesando lo que le están diciendo. Muchas veces se les llama por su nombre y si están en otra cosa pues no contestan o no atienden. Muchos de los chicos se los llevan a ver si tienen bien el oído, ¿sabes? De las primeras cosas. Porque ¿a qué edad más o menos se puede empezar a detectar que un niño, una niña, un bebé, no sé si están... Bueno, no, quiero decir un bebé, no. Verás, ¿A partir de qué años? Las habilidades... ¿Empieza a hablar? Sí, no. Mientras son pequeños es igual, el desarrollo es el mismo. Es a la edad de los 3 y medio, 4 años y medio, cuando despuntan las habilidades sociales en todos los niños y en ellos no. Entonces lo que viene, digamos, de serie y es un conocimiento intuitivo que los demás niños tienen de cómo tienen que relacionarse, pues ellos no lo tienen. Entonces, como no vienen de serie, tenemos que enseñárselo. Y mediante entrenamiento, que es lo que solemos hacer en las asociaciones. Hay que decir que el Asperger no es una enfermedad y por tanto no tiene cura, porque es Asperger durante toda la vida, pero sí se pueden de alguna manera corregir o matizar o adaptarse al medio social, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es muy importante también que se supone que los que somos más flexibles somos nosotros. Creo que hay que hacer un esfuerzo porque nosotros nos adaptemos a ellos, porque ellos son muy rígidos en sus comportamientos, ¿verdad?
Entonces, bueno, pues es importante nosotros cuando intervenimos mucho sobre el entorno, para que la gente sepa que las dificultades que pueda tener una persona y cómo ayudarle. Y también es muy importante decir que no es una enfermedad, porque hay mucho aprovechado en este mundo, que te vende que si desde lejía hay barbaridades, como están diciendo, o temas de homeopatía o de flores de Bach o de pamplinas de este tipo, y lo único que quieren es sacarle dinero a los padres. Los padres están muchas veces desesperados porque no ven qué es lo que pueden hacer y piensan que esto se cura o se quita, y lo que hay que hacer es aceptar, no estar en la negación, hay que aceptar y hay que poner los medios, hay que darles a ellos las herramientas y entrenarlos, enseñarles por vía cognitiva lo que no traen de serie. ¿Qué papel juega la escuela en todo esto? Porque estamos hablando de una edad en la que ya los niños se integran, digamos, en el currículum normal de la educación. La escuela es fundamental, o sea, una buena escolarización con una buena atención a la diversidad nos va a quitar en el futuro montones de problemas en estas personas, porque ellos van a ser Asperger toda su vida, ellos van a ser autistas de alto funcionamiento, como le queréis llamar, toda su vida. Entonces, en la escuela es donde se empiezan a detectar, en los patios del recreo, estos niños que están solos, que no juegan con los demás, que los demás no juegan con ellos, que incluso se portan mal para que les castiguen sin recreo, porque para ellos eso es un infierno de ruidos y de follón y de que ellos no entienden. Estos niños hay que detectarlos y luego hay que adaptarles, hay que hacerles sus adaptaciones. Hay muchos profesores que no saben que es una adaptación curricular no significativa, por ejemplo, que dicen es que si hacemos una adaptación curricular no va a titular. Y no, lo que hay que adaptar es que ellos aprenden de otra forma. Hay que procurar que ellos facilitarles las cosas. Por ejemplo, no tienen por qué repetir el enunciado y escribir lo del problema, no, ellos ponen la solución directamente, porque a ellos les cuesta mucho más, el tema de son mucho más torpes, y bueno, pues adaptarle eso. O les cuesta mucho ya en niveles superiores el que tengan que tomar apuntes mientras el profesor está hablando, porque la atención dividida les va a costar mucho, y luego van a tomar una serie de fárragos que se han ido a la mitad y se van a tener que estudiar eso. Pues no, darles los resúmenes, que eso está ahí, además hoy en Internet pueden encontrarlo todo, y ya ellos se lo estudiarán, porque a ellos les gusta estudiar, les gusta aprender y les gusta trabajar. Son gente que les gusta ser útiles y tener amigos. Lo que pasa es que, bueno, que les cuesta, tenemos que facilitarlo. Lo que más les cuesta es el tema luego, después. Ellos pueden ser unos grandes profesionales, pero a la hora de tomarse un café con los compañeros pueden estar sufriendo porque no saben de qué están hablando o no saben de qué hablar. Ustedes, una de las reivindicaciones de este año concreto es esa adaptación al mercado laboral, porque encuentran muchas dificultades a la hora de encontrar un empleo. Efectivamente, tenemos un 80% de paro en el colectivo, y digamos que es un colectivo de gente que han hecho los deberes con mucho esfuerzo, es decir, que han sacado sus títulos y sus cosas y no consiguen trabajo. Y luego estamos en el tema de la reivindicación de la discapacidad social, del reconocimiento de la discapacidad social, y eso es algo que tenemos que conseguir a nivel nacional, con todos los apoyos que podamos, porque, como sabéis, cuando se hacen oposiciones, cuando sale empleo público, hay un porcentaje para personas con discapacidad, que suele ser del 10%. Y entonces ahora mismo la legislación a nivel nacional es que de ese 10%, 7 plazas son para discapacidad general y 3 son para, digamos, lo que es la discapacidad psíquica. Y ahí de esas 3 incluso dicen 2 son para discapacidad intelectual y 1 es para enfermedad mental. Claro, nuestros hijos tienen un TEA, tienen un trastorno de espectro autista, es un síndrome de Asperger, no tienen discapacidad intelectual, es una discapacidad psíquica, y nosotros creemos que tiene que ser reconocida como social, y tampoco tienen una enfermedad mental, por lo cual, si se quieren presentar por ese cupo, y podrían ser muy buenos profesionales en lo suyo, tienen que concurrir con el cupo de otra serie de discapacidades. Pero claro, lo suyo es un problema de funciones ejecutivas, de organización, de planificación del examen, y ahí no tienen ninguna adaptación. En eso estamos, en que se reconozca la discapacidad social. Ustedes quieren también ser visualizados, que tengan más presencia en los medios de comunicación y que la gente conozca efectivamente. Ahora tenemos una figura que es esta activista medioambiental, que es Greta Thunberg, que se dice que tiene síndrome de Asperger. ¿En qué medida esta figura está ayudando a visualizar este trastorno?
Bueno, hay que decir una cosa, es que muchas veces lo que vamos es a machacar al mensajero, ¿no? Y ahí están muchas corporaciones diciendo, claro, es que esta mujer, esta niña, la están los padres y tal. Greta es una persona con síndrome de Asperger cuyo interés y su foco, y estas personas cuando tienen un foco de interés son muy buenas porque recopilan información y son obsesivas en conseguir sus fines. Bueno, pues el interés de ella es que está muy preocupada por el cambio climático y sabe mucho del tema y se ha propuesto, y ella sola ha empezado los viernes, ella sola en la escuela con su pancarta, porque el futuro es nuestro y somos pequeños y nos va a pasar esto, y ella ha movido esta. Yo creo que es un ejemplo, por ejemplo, de cómo una persona con síndrome de Asperger, una persona diferente, ha tomado una iniciativa y la sigue y, bueno, pues ha hecho portavoz. Ahora la criticaremos porque hace gestos raros y porque hace cosas así. Pues daros cuenta de que para estas personas la comunicación no verbal, los gestos y todas estas cosas, ellos no las procesan y por tanto tampoco saben qué están transmitiendo con los gestos de la cara. El síndrome de Asperger, estamos diciendo que se debe diagnosticarse a una edad temprana, pero puede darse el caso de que alguien no sepa, los padres que tengan un hijo que tenga, no sé, 7, 8, 10 años, 15 años, y que noten cosas pero que no estén diagnosticados. ¿Qué pueden hacer? Bueno, si tienen alguna sospecha, lo que tienen que hacer es acudir al sistema público de salud. Lo que pasa es que, bueno, ahí te puedes encontrar que con profesionales que no tengan... ¿O hay información o hay desinformación? Hay desinformación y te das cuenta de que el síndrome de Asperger empieza a conocerse en 1994, ¿vale? Que es antes de ayer, y toda esa gente que han estudiado no lo han estudiado a fondo, entonces hay muchos profesionales que no están actualizados. En el tema del diagnóstico hay que tener una formación importante en los screenings que se utilizan y hacer hay que hacer una evaluación importante con mucho tiempo, hay que utilizar el ADR, el A2G, una serie de cosas que no todo el mundo en la sanidad pública está formado, cada vez más. No es por hacer nada, hay mucha gente muy buena en la sanidad pública, pero conviene que los padres se preocupen y se formen y acudan pues a asociaciones, a expertos o a la sanidad pública. Porque entiendo que hay características que se pueden confundir pues simplemente con una persona tímida o una persona... No tiene nada que ver con esto, que uno sea tímido o que sea más reservado, sino que tiene que ver con... Porque hay también niveles en esto. Sí, son muy diferentes, ¿verdad? Hay el que no para de hablar y aburre porque habla de lo suyo, bla, 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 y bueno, y él no para de hablar y está, y hay el que está calladito y él no... Esos son los que pasan más desapercibidos, digamos, en la escuela, porque el niño no da problemas, bueno, es que es tímido. Y luego cuando viene la adolescencia y los demás tienen amigos y a ellos no le llaman y se quedan solos y se agobian en su casa, pues ahí es cuando empieza, es que mi niño no sale de casa, es que mi niño no tiene amigos. Eso es muy importante para la detección, que tu hijo no tiene amigos de su edad. Pues puede tener amigos mayores o más pequeños, porque los pequeños da igual y los mayores se adapten con ellos, pero los de su edad, esa es la dificultad que tienen. Bueno, abrimos ahora esta charla que estamos teniendo con Fernando del Valle, Teresa López Pavón y Diego Suárez. Diego. Buenos días, Rafael. Hola, hablaba Álvaro antes de la escuela, ¿no? Y antes, hace unos minutos, hemos tenido aquí un debate sobre el decreto de escolarización de la Junta de Andalucía que plantea, digamos, pues favorecer más la educación concertada. Me gustaría preguntarle si el Asperger ahora mismo en la educación pública de Andalucía, en la escuela pública andaluza, está asumido y tiene, digamos, unos niveles de atención adecuada, y cómo es esa atención en la escuela concertada en base a la experiencia de todas las personas con las que hemos hablado. En base a la experiencia que tenemos, la escuela pública tiene que mejorar mucho, evidentemente, pero en la escuela pública tú puedes exigir tus derechos y tienes una garantía de que tienen que ser cumplidos, ¿verdad? Porque hay toda una normativa de atención a la diversidad. En la escuela privada también, pero es otra cosa. O sea, la escuela privada o concertada lo que normalmente quiere tener son buenas ratios, buenas notas y pocos problemas. Entonces, lo que estamos viendo es que muchas veces chicos de los nuestros que están en la privada tienen muchos más problemas y al final acaban en la pública. Y bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, que los profesionales de la escuela pública son funcionarios, han tenido que pasar una serie verás que no es fácil aprobar una oposición,
pese a que tengan que mejorar mucho en el tema de la normativa, de la atención, lo que tú quieras, pero los profesionales de la privada, pues bueno, pues a ti te contratan mañana porque eres un buen farmacéutico y te contratan para dar clases de biología y tú no tienes ni idea de lo que es el síndrome de Asperger ni lo que es no sé cuánto y bueno, pues ahí estás. No hay la misma, yo entiendo que no hay la misma garantía. Eso sí, puede haber muy buena voluntad, que haya un colegio concertado donde tengas un orientador que sea una bellísima persona y muy humano y haga lo que pueda, pero no es lo mismo. Sí, hablaba antes de que hay hasta un 80% de paro en la población con este trastorno y de fracaso escolar. Supongo que también hay una incidencia mayor entre los niños con síndrome de Asperger o no, no lo sé. No tenemos estadísticas de fracaso escolar. Lo que sí sabemos es que muchos de los chicos en cuanto pueden dejan de estudiar, pero dejan de estudiar porque lo pasan fatal, porque es que está duro decirlo. Yo conozco a mucha gente con Asperger, adultos y pequeños. Yo conozco, yo sé, 200 Asperger. Tengo un conocimiento que me ha dado ya la experiencia y no conozco a ninguno que no haya tenido acoso escolar y cuando no acoso escolar, marginación, que como que es invisible, que bueno, que no existe, ¿sabes? Y eso es muy duro y entonces muchos de ellos lo dejan. Y muchos otros tienen que como no tienen adaptaciones curriculares, pues tienen que, porque claro, el sistema te dice que si las adaptaciones curriculares no son suficientes, tú puedes dividir el curso, 2 cursos en 3, y muchos tardan más en hacerlo. Y bueno, pues esa es la realidad, les cuesta mucho pasar. Una vez que llegan a la universidad es más fácil, porque la universidad es muy libre y tiene unos buenos sistemas digamos, de atención a la diversidad. El SACU en Sevilla, otros que hay en otros sitios, pero lo que es la FP o el bachillerato, eso es como la travesía del desierto, es que es horroroso para ellos. Y es una pena, porque solamente es cuestión de concienciación y de ayuda, y pueden ser unos buenos profesionales. Fernando. Sí, buenos días, Rafael. Hablaba usted antes de los padres que puedan sospechar que su hijo sufre Asperger. Me gustaría preguntarle qué le recomendaría a un padre de un niño cuyo compañero de clase le haya sido diagnosticado Asperger. ¿Cómo debe comportarse con su compañero? Pues pensar que tiene que ayudarle, depende de la edad, pero por ejemplo nosotros le decimos a los niños más pequeños, enséñale a jugar. Es que no sabe jugar, porque muchas veces hay reglas no... Y defiéndele del acoso, defiéndele. Es decir, que no se metan con él. A nadie se le ocurre meterse en la escuela con un niño con síndrome de Down, porque, hombre, por Dios, eso no se hace. Pero a los nuestros no se les ve nada en la cara, entonces es que a por él. Ese es probablemente el mayor de los problemas, ¿no? La discapacidad invisible, claro. Discapacidad llamamos invisible. nosotros. Nos gustaría que aprovechara este tiempo de la Televisión Pública de Andalucía para lanzar un mensaje a la sociedad, para ser más receptivo a la hora de asumir que somos muchos, muy diferentes, y que no hay que hablar de normales ni no normales, sino de diversidad y de diversos, distintos. Efectivamente. Bueno, es una gran responsabilidad dar un mensaje así, pero bueno... Una reflexión probablemente basada en su experiencia. Yo ¿no? entiendo que la sociedad tiene que aprender a conocer que hay gente muy diversa y que hay que respetarla, y que a cada uno lo suyo. Hay gente que si tú no ves, pues tú tienes braille, y si tú no puedes correr, pues tienes una silla de ruedas, y si tú lo que no puedes es entender las cosas sociales, pues ayúdale, no se lo pongas difícil. Muchas veces le dicen a los niños, no, pues si llévalo con los demás, que haga amigos, haz amigos. Y eso como dicen algunos niños, a mí cómo me dicen que yo haga amigos, que cómo se dicen a este que no tiene piernas que corra. Yo no sé hacer amigos. En fin, yo lo que mando digamos, es un mensaje de tolerancia, de igualdad y de apoyo y de solidaridad, porque aquí estamos para apoyarnos unos a otros. Esto no tiene que ser competición. Vamos a ver, vamos a tranquilizarnos un poquito y ayudar al que se quede atrás, y vamos a ser colaborativos. Pues es un gran mensaje y un gran ejemplo, así que Rafael Jorreto, presidente de la Federación Asperger de Andalucía, muchísimas gracias por estar aquí, esta es su casa, y para eso están los medios públicos, para hacer de lo diverso normal, y así pues que vivamos todos mejor en un mundo no tan competitivo como el que hace usted referencia.